Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero saludar a todos los presentes, partiendo por nuestros pastores, bueno, nuestra pastora que está presente ahí, aquí en la iglesia, y nuestro pastor que está a la distancia en el país de Perú. Agradecerles la confianza que han puesto en nosotros para poder predicar su palabra. Es difícil estar aquí, siempre es difícil estar aquí. No es fácil, hermanos, no es cualquier cosa hablar de la palabra del Señor. Lo he dicho en las 3 oportunidades anteriores que me ha tocado entregar la palabra del Señor. Para mí no es fácil. No es fácil porque hay una preocupación. Aquí no es hablar de un chiste, no es hablar de una historia mundanal, de una historia secular, no es venir aquí a hablarles de una película. Para mí es algo serio, hermano. Uno, entre más se adentra en la Escritura, se da cuenta de la seriedad de este asunto. Cuando Cristo a sus 12 años dijo: ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Él a su corta edad tomó conciencia de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra. Más aún cuando uno se encuentra con versículos tan tajantes y preocupantes que dicen: no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Bendito sea su nombre. Quería pedirles a ustedes el mismo favor de la última predicación, de orar 15 minutos, mis hermanos, porque realmente he andado débil todo el día. Y no es una debilidad de alimento, es una debilidad de confianza espiritual, mis hermanos, porque verdaderamente yo no me siento digno de hablar de la palabra del Señor. Pero les voy a pedir sí que oremos, pero al final del mensaje. ¿Sí? Le pedía una palabra al Señor desde antes que nuestra pastora me diera la tarea de predicar. Y cuando el Señor me la dio, fue sorpresa para mí porque es un versículo, es una palabra que me tocó predicar, no sé si la primera o la segunda vez, que está en Colosenses capítulo 3. Así que busquémosla, por favor. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 5 y 6. Y no entendía, hermanos, por qué el Señor me da una palabra que ya había leído, que ya había estudiado el libro de Colosenses. Sin embargo, pidiendo la confirmación de la palabra, entendí que ahora había que hablar, si bien del mismo párrafo, había que hablar de otro tema. Bendito sea su nombre. Colosenses 3, 5 y 6. Gloria a Dios. Habiéndola todos encontrado, Colosenses 3, 5 al 6. Vamos a dar lectura en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Son 2 versículos, mis hermanos. Si bien, como les decía, el versículo 5 le habíamos dado bastante énfasis hace 2 predicaciones atrás, ahora le vamos a dar énfasis al versículo 6. Bendito sea su nombre. Porque la mayor parte de las veces que escuchamos predicaciones, mi hermano, tanto en los templos, dentro de las iglesias, como en las calles, siempre escuchamos hablar de características de Dios que siempre van en beneficio del hombre, que siempre buscan darle caricias al hombre y a la mujer. Bendito sea su nombre. Que esto es la misericordia y el amor.
Todos nosotros los presentes sabemos que Dios es amor. Eso es una frase repetitiva, aún en la gente que no viene a la iglesia, aún en el más mundano, incluso en el más ateo. Todos saben que Dios es amor. Está escrito en las murallas, en las calles, bendito sea su nombre. Cuando uno quiere de repente predicarle a una persona, de repente esa persona sale con la frase: todos somos pecadores. Pero ¿y si usted sabe que es pecador, entonces no tiene miedo del infierno? No, pero es que Cristo murió por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Y no hay un mayor cambio en las personas que de repente dicen: no, Dios murió por mis pecados, Cristo murió por mis pecados. Pero pocas veces se habla de otras características del Señor. Quizás por miedo, quizás por desconocimiento, quizás por poca lectura de la Escritura. Quizás estas cosas no se hablan en los templos por miedo a que los creyentes se vayan de la iglesia, o que por miedo a que quizás la juventud no llegue a la iglesia, o los vecinos no se congreguen, bendito sea su nombre. Pero pocas veces se habla de la ira de Dios, el versículo 6. Y en esta ocasión vamos a hablar de eso, la ira de Dios. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿cuál fue una de las primeras frases que dijo Juan el Bautista? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero cuál? Otra más. Y además de esa frase, una frase bien fuerte, hermanos, que quizás si usted la escuchara de un predicador en la calle, usted diría: oye, predica amor. ¿Quién le enseñó? Dice la Biblia en Mateo 3:7 y Lucas 3:7, qué coincidencia, hermanos, que en ambos capítulos y versículos, en Mateo 3:7 y Lucas 3:7 está la misma frase. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Recuerden que Juan el Bautista recibe su nombre porque bautizaba, bautista. Él les decía: oh, generación de víboras. A las multitudes, hermanos, que iban a presentarse para que él los bautizara. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de qué? De la ira venidera. Hermano, a mí se me erizan los pelos. ¿Por qué? Porque me imagino yendo a donde Juan el Bautista, creyendo su mensaje: Juan, bautízame. ¿Quién te enseñó a huir? Que me dijera: hijo de una víbora, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Oh, gloria a su nombre. Vamos a hablar de la ira, mis hermanos. ¿A alguien se le ocurre qué es la ira de Dios? ¿Castigo? ¿Enojo? ¿Decepción? ¿Decepción? Bendito sea su nombre. Miren, cuando nosotros escudriñamos el Antiguo Testamento nos encontramos con muchas historias de rebeliones, tanto del pueblo de Israel como de pueblos que fueron perdonados por el Señor. Por ejemplo, Nínive. Nínive no es una ciudad israelita, nunca fue una ciudad, era la capital del imperio asirio. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia, mandó a Jonás a predicarles. ¿Y qué pasó con esa ciudad? Se arrepintió. Bendito sea su nombre. Sin embargo, hubieron otras ciudades que también se arrepintieron, pero en el caso de Nínive, 100 años después, fue destruida igual. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos historias en la Biblia, historias verídicas, reales, tanto de castigos como al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y a otras naciones más que se arrepintieron en algún momento, pero después dejaron la senda, bendito sea su nombre. Tenemos, por ejemplo, el libro de Miqueas. Miqueas fue un profeta que, al igual que otros, profetizó la destrucción de Jerusalén y Samaria, bendito sea su nombre. ¿Por qué? Como consecuencia de la desobediencia de estos pueblos. En Miqueas 2:9 se lee lo siguiente, dice: a las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Una de las causales de castigo hacia Jerusalén y Samaria fue que a los niños, bendito sea su nombre, todos sabemos que los niños cantan lo que están acostumbrados a escuchar. De repente escuchamos a los niños que andan cantando "Ven a el pecador", algún corito, alguna alabanza, la andan repitiendo mientras andan jugando. La Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza o fundaste la fortaleza, dice en el Antiguo Testamento, de la boca de los niños. El Señor tiene un trato especial hacia los niños. Por tanto, la alabanza que sale de ellos es sincera, es pura. Pero aquí dice que Jerusalén y Samaria, el pueblo del Señor, había quitado la alabanza de los niños. El Señor, recordemos que en Marcos 10:14, luego de que los discípulos vieran que los niños andaban cerca de Cristo, los niños los espantan, los discípulos de Cristo espantan a los niños. Y la Biblia dice que el Señor que se alegró, dice que se indignó al ver lo que sus discípulos hacían. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño, cuando es niño, tiene el cielo asegurado. Bendito sea su nombre. Lo dice la Escritura. Pero hay una situación, mis hermanos, que al Señor le desagrada, pero en demasía. Y es que esa pureza se les quita a los niños. Es que esa alabanza que ellos dedican al Señor con tanta pureza, con tanta ingenuidad, con tanta santidad, se les quita a los niños. Y gran parte, o el 100% de la responsabilidad de aquello, es nuestra. La indignación, mis hermanos, es una forma de enojo que surge a partir de una injusticia. Si bien esto no es una predicación que va referente a la crianza de los niños, vamos a hacer un paréntesis. Tenemos que mencionar que todo aquello que nosotros inculquemos en los niños y que signifique una barrera, que signifique alejar a los pequeños de Cristo, es algo que al Señor le indigna. Bendito sea su nombre. Ahora, en Deuteronomio 32:21, el quinto libro de la Biblia del Antiguo Testamento, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Hoy en día los ídolos no son de madera y no son tan solo de yeso o de metal o de piedra, como estamos acostumbrados a verlos, estatuas por aquí y por allá, frente a quienes la gente se arrodilla, sino que en el mundo hoy en día existen ídolos de carne y hueso, que son, por ejemplo, figuras del entretenimiento. Tenemos deportistas. ¿A quién le gusta el básquetbol aquí? ¿A nadie? Ya, entonces no voy a nombrar a ninguno. El fútbol. ¿A quién se les viene a la mente con el fútbol? ¿Messi? ¿Quién más? Cristiano Ronaldo, los dos. Hermanos, los tenemos acá. Los tenemos acá. Vigentes, visibles, la gente los idolatra. A Messi le decían el Mesías cuando, ¿sí? Y yo no sé si es coincidencia o no, pero que uno se llame Cristiano y el otro se llame el Mesías. ¿No será coincidencia eso? No creo que sea coincidencia. Porque en cierta forma en nuestro subconsciente toman el lugar de... A Messi le gritaban Dios. A Maradona le gritaban Dios. Hermano, en Argentina hay iglesias maradonianas. Pero resulta que estamos hablando de los niños, y resulta que si usted a los niños les habla de fútbol, sus ídolos son Messi y Cristiano Ronaldo. Son sus ídolos, mi hermano. ¿Eso le agradará a Dios? Si en el Antiguo Testamento estas cosas lo provocaban a ira, ¿cuánto más ahora, bendito sea su nombre? ¿O el Señor cambia? Dibujos animados. Miren, me acordaba de una historia, venía hablando con mi papá en la camioneta. Todos saben que en Chile hubo una dictadura años atrás, mucha gente la recuerda, protesta contra esas cosas. Pero para el año 83, si mal no recuerdo, trajeron al actor de Superman, a Christopher Reeve, en aquella época, uno que después tuvo un accidente y quedó parapléjico. Lo trajeron a Chile en aquella época. Y por las radios, porque en ese tiempo no había Facebook, redes sociales, internet menos, por las radios decían: tranquilos, Superman ya llegó a Chile. Y mi mamá me contaba que cuando ella escuchaba, cuando niña, esas cosas, decía: ¡ay, qué alivio, ya llegó Superman! Si usted le muestra una imagen de Superman a un niño, los niños van: ¡ah, ese es Superman! Una vez
un niño de acá de la iglesia me decía, ¿a usted le gusta Hulk? No, le decía, no me gusta. ¿Y Superman? ¿Y el Hombre Araña? No, tampoco. ¿Y por qué no? ¿Y quién le gusta a usted? A mí me gusta otro que es más poderoso que ellos. Ah, a usted le gusta Jesús, me dijo. Ese sí, le dije yo. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que nosotros, hermanos, con prácticas que parecen tan inocentes como mostrarle películas, cómics, videos a nuestros niños, estamos inculcándole en sus mentes que hay superhéroes, que hay ídolos que los pueden salvar, y poco conocen de Cristo. Porque ¿para qué estamos con cosas, mis hermanos? ¿Quién se sienta a dedicarle tiempo, tal como se le enseña a sumar, a restar, a leer a un niño? A enseñarle de la Escritura, a enseñarle quién es Jesús, a enseñarle que Jesús es Dios, que es el Hijo del Padre, bendito sea su nombre, a enseñarle que Jesucristo no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que tuvo muchas apariciones en el Antiguo Testamento. ¿Y las obras que hizo? Hermano. Entonces, todas estas cosas son cosas que alejan a nuestros niños, mi hermano. Digo nuestros, yo no tengo hijos, pero somos todos hermanos en Cristo, que alejan a nuestros niños de Cristo, bendito sea su nombre. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, ningún profeta se salta este atributo que tiene el Señor. Ninguno. Todos hablan de la ira del Señor, que Él aplica la ira de manera justa, el castigo de manera justa. Y mencionan el castigo hacia los desobedientes. Sin embargo, en estas profecías que eran del momento, Israel será castigado, Israel será destruido, habían profecías entre medio que hablaban de los tiempos de ahora, que hablaban también de la venida de un Mesías, que venía la salvación al mundo, bendito sea su nombre. Otras causales de ira del Señor son los falsos profetas, el abuso hacia los pobres. Los falsos profetas, por ejemplo, en Miqueas 3:5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 23:32, los que profetizan sueños mentirosos. Quizás todos de nosotros, mis hermanos, hemos tenido una experiencia así. Vamos por primera vez a una iglesia, estamos recién llegando a una iglesia, lo primero que hacen, supuestamente un instrumento tomado por Dios, nos saca hacia adelante y empieza a profetizarnos: yo te amo, yo te traje aquí. Puras cosas generalistas, mi hermano, no, ninguna cosa como certera que nos diga: estás en pecado, arrepiéntete. Siempre como caricias, sobaditas de lomos, como se dice vulgarmente. Profetas falsos que dicen: esto va a pasar, y no pasa, no ocurre. Tienen visiones mentirosas. Oiga, yo tuve un sueño, lo vi haciendo esto. Ni cerca. Profecías, mis hermanos, que han hecho mucho daño. Ojo con esto. Tú te vayas a casar con él. Tú te vas a casar con ella. Hermano, eso viene de manera se hace tanto en las iglesias evangélicas, mi hermano. Unen a personas que el Señor nunca quiso unir. Acarrean para ellos, mi hermano, tristeza, sufrimiento, un matrimonio que no es compatible, mi hermano. Acarrean con eso años y años y años de sufrimiento. Los profetas mentirosos. Yo no sé si nunca han leído, mi hermano, el castigo que van a tener estas personas que han tomado el nombre de Dios en vano. El libro de Isaías 65, versículos 2 y 3 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde.
el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Israel tiene una historia larga, mis hermanos, larguísima, de absorción, de adquirir dioses ajenos. El Señor les dijo, no tomen los dioses de los amonitas, fue lo primero que hicieron. Ahí aparece Astarte o Astoret, que era la diosa de la fertilidad que adoraba a Jezabel. Tienen a Moloch o Milcom, es el mismo dios de los amonitas. Le sacrificaban niños, los amonitas sacrificaban niños a este dios. ¿Y qué creen ustedes que empezaron a hacer los israelitas? Empezaron a quemar niños, sus propios hijos, en sacrificio a este dios. Y esto lo mantuvieron a lo largo de todo el Antiguo Testamento, bendito sea su nombre. Entonces, si bien hoy en día sacrificar animales no cuenta para nosotros, hoy en día para el Señor cuenta que el sacrificio de alabanza. Rendirle al Señor sacrificio de alabanza. Bendito sea su nombre. Pero si andamos de repente en el día, mi hermano, cantando cosas que no son alabanzas a Dios, ¿ese sacrificio de alabanza será agradable al Señor? ¿O lo provocará ira? Es que, hermano, ¿cuántos de nosotros caminamos en el Evangelio sin que nadie nos corrigiera? Y íbamos a la iglesia a tocar un instrumento, a cantar, y después en la casa estábamos escuchando rock, reggaetón, cumbia. Hermano, hasta que alguien nos salió al camino, a mí me salió al camino un hermano de otra iglesia, y por la Biblia me explicó que eso estaba mal y que el Señor es un Dios celoso, algo de lo que yo no era consciente. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, nos anhela, dice la Biblia, celosamente. Por algo dice que el primer mandamiento es este: escucha, Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y es más, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces, para nosotros puede parecer muy normal de repente empezar a tararear canciones mundanas, empezar a tocarlas en guitarra, que de repente están tan arraigadas, pues, mis hermanos, porque 20 años escuchando una canción favorita a uno se le graba. Entonces, para nosotros puede parecer algo pequeño, algo normal, pero para el Señor, que es celoso, es algo terrible, mi hermano, porque la alabanza Él la creó para Él. En el cielo solamente se cantan alabanzas hacia Él, y no es un día, ni una noche, ni dos, no es una vigilia, es por la eternidad. Bendito sea su nombre. Recién mi hermano decía, esto es la antesala, esto es el entrenamiento para cuando lleguemos al cielo. Entonces, bendito sea su nombre. La alabanza es una forma de sacrificio hacia Dios. Ahora, tenemos que tener claro que para nosotros el sacrificio es la alabanza, sí, pero para el mundo hay religiones que siguen sacrificando animales a sus dioses, a sus distintos dioses. Ahora, recordemos que Pablo, hablando de lo sacrificado a los ídolos, dijo, lo que ellos sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Porque nosotros, dijo él, tenemos que saber que no hay varios señores, ni hay más dioses. Uno es Dios, Jehová. El resto, demonios, que tienen engañada a la humanidad, con distintos tipos de religiones. Tenemos, por ejemplo, la santería. En Centroamérica se ve harto esto, en Cuba también. Sacrifican gallinas, animalitos. Tienen varios demonios ellos que salen de repente hasta en las canciones de Celia Cruz, o en gente de aquella época. Yemayá, Changó, no sé si usted ha escuchado eso. Tenemos otra religión que es el satanismo. Aquí en Chile se quería aprobar el satanismo hace poco tiempo, darle la personalidad jurídica. Sabemos que ellos sacrifican gatitos en pentagramas ahí invertidos, se meten.
a hacer ayunos ahí ellos en sus casas. El Islam, ellos tienen una fiesta que se llama la fiesta del sacrificio, donde sacrifican corderos, camellos, vacas. Tenemos el hinduismo, el vudú, estos muñequitos de lanita que les meten agujas para hacerle mal a la gente, también sacrifican animales. Algunas religiones, varias religiones africanas, y sin ir más lejos, ¿quién ha ido alguna vez a un guillatún? Mapuche, hermano. Sacrifican animales con la finalidad de estar en paz, en armonía con las deidades, con esos espíritus. Bendito sea su nombre. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Coloquemos un escenario frente al otro. ¿Quién va a recibir peor castigo? ¿Un satanista que nunca escuchó hablar de Dios? ¿Un satanista que nunca leyó la Biblia? ¿O un cristiano que, sabiendo la voluntad del Señor, persiste en hacer lo malo? ¿Quién va a recibir peor castigo? El cristiano. No es invención mía, son las reglas del Señor. Yo no escribí la Biblia, la escribió Él. Él mandó a escribirla y Él dejó esas reglas. Mi hermano, el que va a recibir peor castigo es el cristiano que, pese a conocer la verdad y la Escritura, persiste porfiadamente en seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque está escrito. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, por si no queda claro, en Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante, el Señor empieza a hablar a las ciudades donde había hecho señales y milagros y la gente lo había visto. Y aún así, no creyeron en Él. Porque si usted lee la Biblia, los evangelios, tiene que acordarse de que el Señor hacía señales, sanaba a un cojo, sanaba a un ciego, resucitaba a un muerto, y la gente le decía, pero ¿cómo sabemos nosotros que tú eres el Hijo de Dios? Muéstranos señales. Querían más señales. Por eso el Señor dice, entonces comenzó a reconvenir, o sea, volvió a visitar las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El castigo del Señor en el día del juicio, aquí dice claramente que será más grave, más pesado para aquellos que hemos recibido sanidades, si es que nos volvemos atrás. Hermano, de repente, no sé si a usted le ha pasado predicando en las calles, usted se encuentra con alguien que de repente está en una mala situación, qué sé yo, drogado, en situación de drogadicción, que no se congrega, que es sucia de boca, y le dicen de repente, no, si a mí el Señor me sanó de epilepsia. ¿De verdad? Yo tenía 9 años cuando me sanó. Yo me he topado con 2 personas así. Pero usted tiene una tremenda obra en su vida, pues palpable, pues, porque usted era epiléptica y esa enfermedad no tiene cura. O sea que si usted está sana, innegablemente por obra del Señor. Sí, mi papá me llevaba a la iglesia cuando yo era pequeño y me sanaron. El Señor me sanó. Y ahora, ¿por qué no persevera la gracia del Señor? No, si en algún momento voy a llegar. Hermano, no saben la ira que se acarrean. El Señor le hizo una obra. No tienen lugar a dudas de que Cristo es real. Y no le siguen. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido obras del Señor? Yo miro a mi hermano y no lo idolatro, ¿verdad? Me carga hablar de mí, de la familia y colocarlo en pedestal. Pero él se supone que venía deforme en el vientre de mi mamá.
¿No debería estar aquí tocando una guitarra? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados de dolencia, hermano? Me acuerdo que para esa época, el que se pegó el ayuno más largo que yo he visto no era cristiano de la familia. Bajó de peso, hermano. Daba todo el día como vestido de silicio, como se diría, con la cara triste de luto. Le daban ánimo, hermano, y no había forma, mi hermano. Hasta que un día llegó un hermano cristiano y le dijo: tranquilo, hombre, tu hijo viene sano. Y así fue. Porque esto, mi hermano, en la lengua, esto dice que en la lengua nosotros tenemos el poder de la vida y de la... Lo que usted diga, mi hermano, tiene mucho poder cuando usted está del lado de Cristo. Todos hemos recibido sanidades. No hay lugar a dudas que Cristo es real. No tenemos fundamento, no tenemos razón para no servirle, y no tenemos razón, mi hermano, para volver atrás. No tenemos razón para desobedecerle, mi hermano. Si Él, no contento con darnos la sanidad en la tierra, con darnos un trabajo, un buen pasar, no contento con eso, nos dio la vida eterna y la salvación. Nos dio la victoria eterna. El himno Más que Victoria. Más que victoria. ¿Qué es más grande que la victoria? Si los deportistas persiguen eso, persiguen una copa, ganar trofeos, nosotros tenemos más que eso. Bendito sea su nombre. Ahora, siguiendo con esto, el libro de Lucas 12:47 y 48 dice que el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocer la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces no queda lugar a dudas que aquellos, bendito sea su nombre, que sabiendo la voluntad del Señor no la hacen, el castigo será más grande. Ahora, dice azotes, recibirá muchos azotes. Bíblicamente, ¿qué es un azote? No estoy hablando físicamente de una huasca, no. ¿Qué es un azote? Llevar una enfermedad. Muy bien. Marcos 5, 29 y 34. La mujer del flujo de sangre. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea su nombre. Eso es el 34. El 29 y el 34 de Marcos 5. Ahora, la condición del ciego que sanaron, que sanó el Señor. Luego, Él lo encuentra en el templo. El ciego no le había visto, no sabía que Él lo había sanado. Pero el Señor le dice: mira, en Juan 5:14, mira, has sido sanado. Nosotros mismos que hemos sido sanados. No peques más para que no te venga algo peor. Bendito sea su nombre. Entonces, el ciego era culpable antes, como nosotros, era culpable antes de que hubiese sido sanado. Sí, era culpable. Pero el hecho de que haya conocido a Cristo y lo hayan sanado, si él continuaba en pecado, su culpabilidad empeoraba de grado. Se hacía más culpable que un pecador normal, tal como nosotros. Nosotros, hermanos, si nosotros volvemos atrás, estamos en un grado mayor de pecado. Bendito sea su nombre. Iba a decir otra palabra. Ahora, la ira del Señor no va a ser solamente manifestada en el día del juicio final. El Señor se aira con los que vuelven atrás. Entonces podríamos decir que hay dos formas de manifestación de la ira del Señor. Dos formas.
Una es cuando desobedecemos tal como lo hizo Israel, y producto de nuestro pecado recibimos muchos azotes. Y la otra forma es la ira en su manifestación pura. La ira de Dios en su manifestación pura, como lo dice el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que la presencia del Señor es tan poderosa, tan potente, que ante su presencia los montes se derriten. Esto lo dice el libro de Isaías, que dice en el capítulo 64: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, se derritieran. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Bendito sea su nombre. Ahora en el libro de Miqueas esto se repite. Miqueas capítulo 1 del 3 al 4. Dice: porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará, es decir, pisoteará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Por qué cito estos dos párrafos? Porque en el libro de Apocalipsis, que si bien Apocalipsis no significa fin del mundo, significa revelaciones, pese a que se llama así, el Apocalipsis habla del fin del mundo y habla de la ira del Cordero. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ante la presencia de Cristo, cuando Él vuelva, los montes se van a derretir. No es que se van a cambiar de lado, un monte para allá, otro monte para acá. No, se van a derretir, mis hermanos. Porque lo físico no puede soportar la gloria de Dios. Jesucristo es Dios. Está a la diestra del Padre. Él es Dios. Por eso les decía, Cristo se presentó no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay menciones a Él, no como Cristo, no como Jesús. Y su apariencia es terrible, mis hermanos. No estoy diciendo que es feo, estoy diciendo que frente a Él nadie puede mantenerse en pie. Un atisbo, solamente una pincelada, porque de ese tema no vamos a hablar, pero cuando Cristo se transfigura frente a los 3 discípulos en el monte de la transfiguración, se aparece Elías y Moisés. La Biblia relata cómo se volvió su rostro, sus ojos, su ropa. La Biblia dice que los que estaban viendo ahí tuvieron miedo, temblaron, sus propios discípulos. Tanto así que el Señor tuvo que mandar una bruma, una niebla, para que no lo pudieran ver. Bendito sea su nombre. El Señor es temible, hermano. El Señor es temible. Saquémonos esa imagen del crucifijo católico con un ser flaquito crucificado. Hermano, el Señor ascendió, está vivo. Su apariencia es real. Si usted escudriña las Escrituras, se va a encontrar con la apariencia real del Señor, su imagen real. Bendito sea su nombre. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gloria a su nombre. Nuestro pastor predicaba un par de días atrás. El mensaje de ayer es el mismo de hoy. Lo mismo que predicó Miqueas, lo mismo que predicó Isaías, lo que predicó Jeremías, se repite, mis hermanos, para el final de los tiempos. La ira de Dios.
Malaquías 4:1. Hay hasta un himno de esto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. El día terrible del Señor. ¿Cuántos desean ese día? Yo me voy con Él. Porque más adelante ese párrafo de Malaquías continúa y dice qué va a pasar con nosotros. Esto dice que es para los soberbios. Así que no hay que ser soberbio, no hay que ser desobediente, bendito sea su nombre. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor nos advierte de ese día y nos dice cómo tenemos que nosotros escapar. Mateo 21:40. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores, con los labradores malvados que mataron a su hijo? Y le respondieron: a los malos destruirá sin misericordia. Esa característica está ahora: la misericordia, el perdón de los pecados, el que usted pueda arrodillarse, quebrantar su corazón y arrepentirse de sus pecados. Bendito sea su nombre. Está ahora, hoy. Mañana no lo sabemos. Aquí dice que a los malos destruirá sin misericordia. A veces, hermanos, hay gente burlona que muchas veces se las dan de maestros. Años atrás escuchaba a una mujer que se llama Ana Méndez, que hablaba con los billetes, decía ella, diciéndole a la gente que les diera dinero, plata. Y esta mujer decía que ella no creía que Dios fuera a destruir la tierra a fuego, y se burlaba, decía: el Señor dijo que nunca, después del diluvio dijo que nunca más iba a destruir la tierra. Entonces ahora hay gente que dice que la va a destruir a fuego, y se reía, hermano, y toda la gente que estaba con ella se reía. Yo digo, ¿dónde dejará todos estos versículos bíblicos? Porque hay gente que dice eso: pero si Dios es amor, ¿de dónde te saca que no, la ira de Jehová y eso? No, Dios es amor, Dios perdona. Yo de los pecadores soy el primero, pero Dios me hizo así. La ignorancia, hermano. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Habla de los que pisotean al Hijo de Dios, los que vuelven atrás, mi hermano. La Biblia dice que aquellos que fueron lavados en la sangre, que fueron perdonados sus pecados y luego vuelven atrás a hacer las mismas obras que hacían antes de arrepentirse y que el Señor los perdonara, dicen que están pisoteando al Hijo de Dios. Son los obreros malos, los fraudulentos que mataron al Hijo en la viña, del párrafo que estábamos leyendo anterior. ¿Cuánto mayor castigo va a recibir esa gente? Salmos 2:12. Honrad al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Honrad al Hijo, ¿para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quién se acuerda, mis hermanos, que el Señor hizo un azote de cuerdas cuando entró al templo y echó a la gente que estaba haciendo negocio dentro del templo? ¿Acaso no se airó? El celo de tu casa me consume. De ese párrafo se acordaron sus discípulos. El Señor se airó. Entonces yo no sé por qué en las películas, mi hermano, y usted tiene que sacarse esa imagen de las películas de Jesús de Nazaret y ni siquiera verlas para la Semana Santa. Porque ahí está la cosecha del director de la película. Pintan a Dios como un hippie. Pintan al Señor como un hippie, como que era todo paz y amor. Aparte, el Señor nunca tuvo los ojos azules. Era judío. La genética de los judíos no es de ojos azules.
Entonces, nosotros no hemos hecho una caricatura, mi hermano, me incluyo, porque crecimos muchas veces sin leer la Biblia y viendo las películas de Jesús de Nazaret, viendo la pasión de Cristo. No hemos hecho una imagen de Cristo que se aleja de la realidad. Todas las películas se alejan de la realidad de lo que es Cristo. Cristo aquí manifestó ira santa, y Él era el único que podía manifestarla, porque Cristo es Dios. El libro de Nahum, 100 años después de que profetizó Jonás, fue a Nínive, hermano, y si usted ha leído el libro de Nahum comienza de una manera terrible que a uno se le erizan los pelos de miedo, de temor. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso. La alarma. Son las 9, que ayer había oración de 7 a 9. ¿Cuántos oraron ayer? ¿De 7 a 9? No puede venir mi hermano, pero sí oramos en casita. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Al conocer esto, mis hermanos, al leer la Biblia, dejamos de ser ignorantes y dejamos de ser inocentes. Somos conocedores de la voluntad del Señor. Sofonías, otro profeta, anunció el juicio sobre Judá, y no solamente de Judá, sino de todo el mundo, producto de la idolatría y de sus pecados, y llamó al arrepentimiento a las personas. En el libro de Sofonías capítulo 1, del 4 al 5, dice que Él extenderá su mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Ese es otro dios que se repite bastante a lo largo de la historia de Israel, un dios pagano. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y por Milcom. Milcom es el mismo, el dios que nombré delante, Milcom, Moloch. Moloch lo presentaban con una apariencia humana y cabeza de toro con cachos. Le sacrificaban los niños, los quemaban delante. Aquí hablan de la gente que se postra al ejército del cielo. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice los que se postran al sol y la luna. A lo largo de la historia, siempre el sol y la luna han sido objeto de veneración. Mucha gente se arrodilla, andan con collarcitos del sol y la luna. Sin ir más lejos, usted si visita la Catedral de Santiago, en la plaza principal de Santiago, se va a encontrar con la supuesta imagen de María, y en vez de un niño acá tiene el sol, un dios pagano que introdujeron dentro de la Iglesia Católica. Y la luna. El otro día hablábamos con la hermana Jenny en la mesa después del culto, y ella nos contaba de que había un joven en su instituto que él abiertamente le dijo: yo le oro a la luna, y ella me responde. Así que esos cultos continúan, mi hermano. Sofonías también habló del día de la ira. Un par de versículos más adelante, en el versículo 14 del capítulo 1, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Habla de un día terrible, hermanos, de oscuridad. Habla de un día de trompeta. ¿Qué significaba la trompeta, mi hermano? En la antigüedad, ¿qué significaba la trompeta?
anunciaba peligro, anunciaba la guerra. Al toque de trompeta se iniciaba la carga de los ejércitos. Y la Biblia dice que Él vendrá en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea su nombre. Hermano, si usted se muere ahora en Cristo, para ese día usted no va a ser parte de la ira. Usted va a resucitar para estar con Él. El problema es la gente que nunca se arrepintió. Bendito sea su nombre. Habla de voz de arcángel, de trompeta de Dios. De repente pasamos por alto eso, una trompeta ahí bonita brillando. Alguien la va a tocar, mi hermano, y se va a iniciar el ataque. Va a ser un día de guerra, un día de muerte, hermano. De que la gente va a esconderse, decir que las montañas caigan sobre nosotros. La muerte va a desaparecer, dice la Biblia. No van a poder morir, van a ser juzgados. El libro de Amós 5:18 repite también el día de Jehová. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huyó de delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Y si el castigo para Israel, mis hermanos, fue real y el Señor cumplió su palabra para con los desobedientes, ¿por qué no debería cumplirla ahora? Porque la Biblia dice en Pedro 2:4, segunda de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El libro de Judas también menciona esto, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la Biblia, Hebreos 2:1-4, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron. Y testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, nosotros fuimos injertados, fuimos acogidos por Dios, fuimos adoptados. La Biblia dice que Él desgajó las ramas del olivo natural y nos injertó a nosotros el olivo silvestre. Dice: y si el Señor desgajó las ramas del olivo natural para injertarnos a nosotros, que somos el olivo silvestre, ¿acaso no hará lo mismo con nosotros si persistimos pecando y desobedeciendo? El Señor no tiene problema. Bendito sea su nombre. Porque un impío no es un pecador normal. Un impío es alguien que, pese a conocer la voluntad del Señor, no la hace. El Señor dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo les y no hacen lo que yo les digo. En Mateo 7:21 dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay gente que dice: no, es que es imposible hacer la voluntad del Padre, como si esto fuera la ley anterior. Pero resulta que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Dónde dejan el Espíritu Santo? La gente que dice que es imposible cumplirlo con todo porque hasta con la mente pecamos, hasta con el mirar pecamos. Hermano, ¿y el Espíritu Santo dónde lo dejan? El Espíritu Santo descendió como paloma en Cristo y le otorgó toda la fuerza necesaria para vivir en este mundo sin pecar.
tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. ¿Usted cree que a Cristo no le llegaron ofertas de mujeres? ¿Usted cree que a Cristo no lo quisieron emborrachar? La Biblia dice que lo quisieron hacer rey a la fuerza. ¿Y qué hizo él? ¿Se escapó? Huyó de la tentación. El diablo le ofreció el mundo entero. Solamente tenía que arrodillarse frente a él. ¿Qué hizo? Resistió la tentación. ¿Cómo la resistió? Con la palabra. Él tuvo que recibir al Espíritu Santo en forma de paloma cuando fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Y nosotros? ¿Qué espíritu recibimos? No se entiende, por hermano, porque a mí muchas veces me han dicho en muchas iglesias, es que no se puede vivir sin pecar. ¿Y dónde sacó eso? No, pues que el que hubiere pecado, abogamos tenemos para con el Padre. Hermano, sacan de contexto los versículos. No tiene sentido, por hermano. Si el Espíritu Santo de ayer es el mismo de hoy, otorga la misma fuerza, el mismo poder. El problema somos nosotros. Como decía nuestra pastora, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de escudriñar, nos conformamos con lo que tenemos. Y no se supone que la obra que el Señor inicia en el cristiano va en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Tenemos que ser mejores que la semana pasada. Y la próxima semana tenemos que ser mejores que esta semana. Y si caemos, que sea peleando. Pero no volvimos a caer en lo mismo. Bendito sea su nombre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La clave, hermanos, es arrepentirnos y cambiar, alejarnos de nuestro pecado y no volver a hacerlo. No podemos venir a la iglesia acá, colocar cara de santo, gritar gloria a Dios, aleluya, mi hermano. Y después llegar a la casa y seguir siendo los mismos. La voluntad del Señor es que sigamos con todos, ¿qué? La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz. Personalmente, hermano, a mí me cuesta seguir la paz con todos. Muchas veces mi carácter me traiciona y tengo que irme a la rodilla, y son testigos las personas con quienes me he enojado, que después he tenido que ir y pedir perdón. Porque tenemos que seguir la paz con todos. Porque si no, el infierno nos espera, hermano, si esto es así. Porque personalmente, con mis hermanos sanguíneos, me cuesta. Oro al Señor porque me dé más amor por ellos. Me cuesta. Es difícil, hermano, en la familia. No debería ser así porque hay lazos sanguíneos. Pablo decía, yo quisiera ser maldito. Pablo, quisiera ser anatema, dijo, por amor a los de mi propia sangre. Ser maldito para con Dios, o sea, perderme por amor a ustedes, decía él. Y yo recuerdo eso y digo, yo no soy así. Yo quisiera tener ese amor por mi familia y me cuesta. Bendito sea su nombre, pero eso está mal. Y tenemos que buscar la paz. No puede un hermano estar en contra de un hermano. No puede un esposo odiarse con una esposa. No hay salvación ahí. ¿Qué nos dice la Biblia respecto cuando un matrimonio se lleva mal? Pablo lo dijo claramente. Reconcíliense. No se separen. Bendito sea su nombre. La paz. Eso para el Señor es un punto importantísimo, clave para la salvación. Otro punto referente a los niños. Grabar la fe en los niños desde pequeños es importantísimo para el Señor. Lo dijo en Deuteronomio al comienzo del Antiguo Testamento. Grábenle esta palabra a sus hijos. Enséñansela. Repítansela día a día. La fe viene por el oír la palabra, no por otra cosa. Bendito sea su nombre.
Ellos tienen que comprender quién es Jesús a temprana edad, porque la fe de un niño a temprana edad es inquebrantable. Usted, por ejemplo, a un niño le dice, no, hijo, es que yo puedo volar. Oh, ¿en serio? Y le va a llegar a contar a todos sus compañeros, mi papá puede volar, porque es una fe inquebrantable. Si usted le dice que Cristo existió, que Él vino a dar la vida por Él, usted le dice las obras que hizo Jesucristo, el niño las va a creer, y las va a creer mucho más fuerte que usted y mucho más fuerte que yo. Eso también es necesario, mis hermanos, para llegar al cielo. Y así, en toda área de la vida, el Señor muestra su voluntad para toda área de la vida por las Santas Escrituras. Y si no estamos obedeciendo su voluntad, nos convertimos en unos impíos. Bendito sea su nombre. La Biblia habla también en el libro de Joel, el libro de Números 14 y 18, en el libro de Éxodo 34:6, que el Señor es tardo para la ira, tal como leímos recién. Es verdad, el Señor es tardo para la ira, pero tardo no quiere decir que no vaya a cumplir la ira cuando tiene que cumplirla. En el libro de Judas 1:14 se habla de los impíos. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. ¿Cómo escaparemos? Velando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bendito sea su nombre. Ahora, el único que se puede airar es Cristo, es Dios. Nosotros no. La Biblia nos enseña en Romanos 12:20 que si nuestro enemigo tuviera hambre, le demos de comer. Si nuestro enemigo tuviera sed, le demos de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bendito sea su nombre. Después de esto dice que combatamos el mal con el bien, que no podemos tomar venganza, porque la venganza ¿a quién pertenece? Mía es la venganza, dijo Jehová. Si nosotros nos vengamos, nos metimos con los negocios de Él. El creyente tiene que ser tardo para la ira. Tal como el Señor es tardo para la ira, nosotros también. Tenemos que ser prontos para escuchar, tardos para la ira. El Señor en el libro de Hebreos 3:11 y Deuteronomio capítulo 1:34 dice que en su ira Él juró que los israelitas no entrarían en la tierra prometida, en su reposo. Bendito sea su nombre. Por tanto dice que si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, porque endurecer nuestros corazones y hacer oídos sordos a su palabra es tentar al Señor, y lo provocamos a ira, tal como los israelitas en aquella época lo provocaron a ira. Para ir ya terminando, mis hermanos, si hay un libro que a mí me impacta respecto del lenguaje que utiliza el Señor, es el libro de Jeremías. Jeremías, cuando habla de la traición de Israel, mis hermanos, lo compara con lo peor. Si usted lo leyera, quedaría impactado y usted diría, pero ¿cómo un lenguaje tan fuerte? Y ahí usted se da cuenta de que
De repente escucho a mi hermano José Luis cuando hablaba de su papá, que era estricto con ellos en la crianza y que podían faltarle el respeto de repente a la mamá, pero con el papá no, porque lo conocían, sabían que era estricto. Me pasa algo similar cuando leo Jeremías, porque bueno, es un libro muy largo, quizá uno de los más largos de la Biblia, pero el Señor habla de juicio, habla de que Israel se comportó como una ramera, y peor que una ramera, le dice, porque las rameras cobran. Bendito sea su nombre. A ese punto, y un montón de calificativos más hacia el pueblo de Israel, mi hermano, terribles. En el libro de Jeremías 15:6 dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. El libro de Jeremías 44, 18, 19 dice que las mujeres de Israel decían: desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Pero cuando ofrecíamos incienso a la reina del cielo, decían estas mujeres, y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? La reina del cielo era muy probablemente la misma reina, la misma diosa que adoraba Jezabel, Astoré o Astarte, reina del cielo. Y si usted busca reina del cielo en la Biblia, ¿quién cree usted que le va a aparecer? Reina del cielo. Perdón, si usted busca reina del cielo en internet, en Google, los primeros resultados que le van a aparecer son acerca de María. Son páginas católicas que dicen María, la reina del cielo. Entonces, ¿será coincidencia, digo yo? ¿Por qué le colocan un nombre a María que tiene una connotación tan negativa? Porque Astarte o Astoret era la diosa de la fertilidad. Era como la Afrodita de los griegos. Tanto la fertilidad de la tierra como la fertilidad de la mujer. Y como tal, Jezabel, con todas sus concubinas, sus sirvientas, el culto que le rendían a Astorté o Astoret, o la reina del cielo, era un culto sexual en los bosques. Eso está en la Biblia, hermano, eso es innegable. Entonces, digo yo, ¿cómo le colocan un nombre tan negativo, tan satánico a María, que supuestamente es la María, la madre de Jesús, la que está en la Iglesia Católica? Búsquelo. María, reina del cielo. Entonces, para mí en lo personal, mi hermano, no es coincidencia. El diablo siempre se las arregla para que a esos dioses, a esos demonios se mantengan dándole tributo, honor, incluso camufladamente, con otros nombres, bendito sea su nombre. Entonces, estas cosas lo único que hacen es aumentar la ira del Señor para el día del juicio. El libro de Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos han creído en el Hijo? Bendito sea su nombre. El libro de Tesalonicenses, 1:10 dice que el Señor Jesús nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La Biblia dice que, como les dije antes, respecto del gran día de Jehová, que está mencionado en el libro de Malaquías, dice en Malaquías 4:1, fue el que leímos del grande y terrible día de Jehová. Pero en el 4:2, que es el siguiente versículo, dice: mas a vosotros
los que teméis mi nombre. ¿Cuántos temen el nombre de Cristo? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Oh, todos se lo saben, mi hermano, porque hay hasta un himno de eso, y el himno es maravilloso, mis hermanos, porque miren, este tema para mí es difícil hablarlo, porque yo no siempre le he preguntado al Señor, ¿qué temas hay que hablar, Señor? ¿Qué temas hacen falta para tu iglesia? Porque yo tenía otras cosas en mente, tema quizás ya estudiado, pero el Señor me muestra esto, un tema que yo tampoco había estudiado mucho, la ira del Señor, y es un tema que al escucharlo uno se coloca tenso, pero el Señor siempre da la salida. Hagan esto y serán salvos, teman a mi nombre, obedezcan. Me gusta cómo termina el libro de Eclesiastés. Al terminar el último versículo dice, teme a Dios. El fin de todo discurso es este, dice el libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Gloria a Dios. Y con el Espíritu Santo, mis hermanos, no es difícil, porque Él hace todo. Él hace todo, mi hermano. Él hace que nosotros venzamos la tentación. El Espíritu Santo, quien es Dios también, nos guía a toda verdad. Nos da la fuerza. Él dice que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Hermano, eso es matemáticamente imposible. Usted no puede multiplicar el 0 por algo y que le dé... Porque todo número multiplicado por 0 es 0. 100 multiplicado por 0. O sea, el que no tiene ninguna fuerza, el Señor las multiplica. Porque el Señor no está dentro de la lógica humana, bendito sea su nombre. Todo es lograble con el Señor. Si caemos, mi hermano, que sea peleando, que sea dando la batalla contra el pecado. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero cada día de vida, como decía mi pastora, es una oportunidad para ser mejores. Tenemos 24 horas para dividirlas, buscar oración, buscar palabra, buscar ayuno. Hermano, Dios es tan maravilloso que cuando nos empezamos a hundir en la tentación, podemos estirar la mano como Pedro. Como Pedro cuando iba en la barca y le dice: Señor, yo quiero caminar en el agua igual que tú. Dale, Pedro, le dijo. Y Pedro empezó a caminar con toda la fe, igual que nosotros en el Evangelio. Y de repente empezó a dudar y se empezó a hundir, igual como nosotros empezamos a dudar en Cristo y nos empezamos a hundir, mi hermano. Pero siempre está la salida, porque Pedro extendió la mano y le dijo: sálvame que perezco, sálvame que me voy a morir. En este caso, nosotros cuando llega la tentación, sea lo que sea, a la rodilla, hermano, estemos donde estemos, si vamos en el bus, si estamos en el colegio, vamos, pidamos permiso para ir al baño y nos vamos a orar, hermano, el tiempo que sea necesario. Señor, sálvame que voy a perecer, sálvame que estoy siendo tentado. Gloria a su nombre. No quiero ser un vaso de ira, porque la Biblia dice que todos éramos hijos de ira. Cuando habla de la fornicación, del adulterio, de todas esas cosas, y que producto de esto vendrá la ira del Señor, en el libro de Efesios dice que todos nosotros éramos antes hijos de ira porque hacíamos todas esas cosas, íbamos en pos de esas cosas. Pero ahora tenemos la salida, mi hermano. Gloria a su nombre. Quisiera, hermanos, que oráramos para terminar esta predicación. Le quiero pedir a mi hermano José Luis que solamente nos levante la oración, ¿sí? Al final de ella.